Ahora regresamos a la mesa de trabajo de Momento Empresarial. Tenemos la entrevista con doña Lucy Payán del restaurante Casa Vieja, que hace poco cumplió 30 años sin interrupción, ininterrumpido, de estar funcionando, creo que en la misma esquina de Cartago. Doña Lucy, buenas tardes. Muy buenos días, Alex. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación que me hace Radio Robledo para estar sentada aquí a la mesa con ustedes. Doña Lucy, pues lo tiene merecido. 30 años creo que no son en vano. En la misma esquina, nació hace 30 años, allí al frente del colegio académico, el restaurante Casa Vieja. ¿Cuándo deciden hacer Casa Vieja y por qué el nombre? No fue un negocio que nació exactamente como lo encontramos ahora. Es un negocio que no fue pensado buscando una estrategia de ubicación. Realmente era casi la colita de Cartago por ese sector. Los otros sectores eran Mangones, Lomas. De pronto en la casa paterna, los padres de mi esposo, pensamos que podíamos hacer algo allí. Nuestros hijos estaban creciendo y realmente el salario que devengábamos en ese momento no era lo suficiente para pensar que nuestros hijos que ya crecían, que iban al colegio, que luego a la universidad, no nos iba a dar esa facilidad para sostenerlos. Es donde yo pienso y donde pongo un punto importante para toda la gente y para todos los empresarios que piensan en algo así. Primeramente imaginamos, creamos eso en la mente, soñamos, entonces soñamos con eso. Bueno, ¿y por qué no colocamos en esta esquina una ventica de helados, una ventica de algo para solventar un poco la parte económica? Y así fue, con esa idea de soñar, arrancamos. Hace 30 años en la esquina de Cartago, en el último rincón de Cartago. Sí, exactamente, en el último rincón de Cartago, donde solo los zancuditos y un bombillo a media luz en la esquina era lo que titilaba allí, porque el resto era oscuridad, calles sin pavimentar, pero aún así nos atrevimos a lanzarnos a poner un negocito solo en una de las habitaciones de la casa, en la esquinera. Era ventica de helados y era ventica de pronto de licor en ese momento. Así realmente empezó Casa Vieja, no con los recursos suficientes para hacer lo que se hubiese querido. Yo a veces le cuento a la gente, teníamos lo que se llamaba en ese momento un tocadisco, y le teníamos que poner moneditas al brazo para que ese tocadisco pudiera funcionar con el disco, porque no teníamos con qué comprar un equipo ni nada de eso. Pero es la fuerza, ¿no? Es de pronto la meta que uno se propone y poner esa meta en acción. A veces uno piensa mucho, ay, qué rico yo montar un negocio, qué rico hacerlo, pero solo se queda en la mente. Y yo pienso que Dios premia la acción, más no al pensamiento. ¿Y la disciplina? Claro. Entonces, cuando uno ya ve que se le están dando las cosas, entonces uno dice, de verdad que hay alguien más que yo mismo, yo misma o tú mismo haciendo las cosas. Hay alguien más detrás de ti, porque Él te está dando fuerza para continuar. Qué bueno. ¿Dónde nace el nombre Casa Vieja? Bueno, esta es otra historia. Mi esposo, Hernando, en ese momento se ganó un carro con un compañero del colegio académico. Él era profesor allí. Resulta que de ese carro a Hernando no le interesaba ese carro. Entonces dijo el compañero, yo te compro mi parte. Y así fue. Pero el compañero, en lugar de llevar dinero, llevó una cantidad de cosas. Un fogón, llevó unos muebles, llevó 5 juegos de mesas con asientos. ¿Era un canje? Sí, prácticamente un canje. De verdad que yo me molesté bastante porque, pues, en una situación económica bastante difícil y aparecerse para llenar un patio con un fogón, con una cantidad que yo diría chécheres en ese momento. Pero la verdad que ese fue el inicio. Allí entre esos chécheres venía una tabla que decía con un lazo Casa Vieja. Entonces, nosotros pensando ya luego de organizar un poco más la idea, pensando en un nombre para el lugar, entonces dijimos, bueno, pongámosle lo que trae la tabla. Esto es una casa vieja.
Fue la primera casa que se estableció en ese sector del barrio La Libertad, en toda esa área, era la casa esquinera. Entonces pongámosle igual, dejemos Casa Vieja y si más adelante vemos que se puede cambiar el nombre, lo cambiamos. Entonces le hago una pregunta. Tenían lo de los helados en esa esquina, en una de las habitaciones de la casa, llegan lo que usted nos dice, que los chécheres, el fogón y unas sillas viejas y el letrero Casa Vieja. ¿Y allí nace el restaurante o fue después? Allí nace el restaurante. ¿Por qué? Porque cuando se empieza la parte de venta de licor, empezamos a notar que la gente quería algo de comer, ¿sí? Entonces, ese mismo día, yo preparé unos chorizos para ofrecerle a la gente. Y yo dije, bueno, con esto hay un solvento económico también, porque si vendo todos los chorizos, esto multiplicado por tanto me da tan maravilloso. Ya al otro día que fuimos a mirar las cuenticas para poder comprar la canasta de gaseosa al otro día, Hernando dice, no, es que los chorizos los regalamos todos. ¡Ah, caramba! Y yo, ¿cómo? Segunda ira. Sí. ¿Cómo le parece? Regalamos los chorizos porque es que hay que darle degustación a la gente tiene que saber qué es lo que vamos a vender aquí. Fue un principio de marketing. Sí, exactamente, sin saber mucho de eso. Sin saber mucho de eso. Entonces ahí quedaron los choricitos, pero de todas maneras fue importante porque la gente nos empezó a conocer nuestra empresa y creo que para todos los cartagüeños saben que no es como está, era una parte en tierra, lo que es piqueteadero ahora, eso era patio de la casa, entonces trabajamos allí con mesitas en guadua y esterilla y esterillitas también de sillas, que no había con qué comprar asientos ni nada de eso, pero nos las ingeniamos y entonces se abrió en esa forma. La puerta era por las noches sostenida con pedazos de guadua porque no había con qué comprar una puerta que nos cerrara el lugar. Doña Lucy, usted le está queriendo decir a los empresarios y a los estudiantes que para emprender no se necesita plata. Pues eso es como difícil decirlo porque la gente va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que no se necesita plata? De verdad que nosotros ya teníamos una pequeña parte y era que no pagábamos arrendamiento por ese espacio, pero lo quisimos aprovechar aún contando que no era el sitio mejor para montar algo ahí, pero aún así fue un atrevimiento y lo sacamos adelante. Y yo sí sigo pensando, no necesita uno plata, necesita ganas, necesita entusiasmo, necesita creer en lo que va a hacer y ponerle toda la fuerza, ponerle todo el ánimo para sacar una cosa adelante. Le cuento, Alex, que el día que abrimos el lugarcito, la esquina, por primera vez teníamos un vecino que nos prestó las 2 canastas de cerveza y 2 de gaseosa para poder empezar a hacer la venta de esa noche. ¿Cómo le parece? Cuando se terminó esa canasta primera, con ese envase mandamos a comprar la otra, porque ya había corra por el otro. Exactamente. Y así fue todo el proceso, porque nunca hubo el dinero en cantidades para hacer inversiones. La segunda enseñanza es trabaje con lo que tiene. Exactamente. Aproveche lo que tiene. Aproveche lo que tiene. No se queje de que no tiene local, de que no tiene a dónde. Aproveche lo que tiene en ese momento, lo que el universo le está obsequiando o dando como oportunidad y ponga la mente a trabajar, que tenemos una cosa maravillosa y es poder soñar. Doña Lucy, me voy a devolver al regalo de los chorizos como promoción que él hizo su esposo para las personas que se iban a tomar unos traguitos allí. Ya después, ¿cuándo empezaron a cobrar? A la siguiente semana, pasados 8 días, ya se volvió a trabajar.